Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Menudo programa nos espera hoy. Bienvenidos al Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy es jueves 30 de octubre. Yo soy Juan Saavedra. Comenzamos. Miren, les soy sincero, no sabía si titular al programa de hoy El circo político de los horrores a 2 días de Halloween o llamarlo crispación en el Senado y crispación en las Cortes de Aragón. Verán, hoy estamos teniendo una jornada muy intensa en cuanto a lo político, a nivel autonómico y a nivel nacional. El autonómico, sesión plenaria en las Cortes de Aragón con la banda sonora de los presupuestos de Aragón para 2026 y el eco del posible adelanto electoral. En lo nacional, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se enfrenta a comisión de investigación en el Senado con la banda sonora de la corrupción del PSOE. En el Baturrillo Político, ya saben ustedes, comentamos la actualidad aragonesa y delegamos los menesteres de la política nacional para otros espacios de Es Radio. Pero ¿saben qué pasa? Que el presidente de la comisión del Senado, la que está interrogando a Pedro Sánchez, a la que se enfrenta Pedro Sánchez, es diputado del Partido Popular y es aragonés, así que no puedo dejarlo estar. Permítanme recuperar algunos fragmentos de la intervención del rifirrafe que ha ocurrido hoy entre el político aragonés Eloy Suárez y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Primero corresponde darles contexto, por cortesía, pero tampoco me voy a recrear mucho, es de todos sabidos, pero por si acaso vamos allá, ¿no? ¿Por qué comparece el presidente del gobierno Pedro Sánchez en comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo? De refilón por su mujer, por su hermano, en fin. Insisto, lo voy a dejar estar, no me voy a dar el gusto. El gusto se lo ha dado el presidente aragonés Jorge Azcón en las Cortes de Aragón, luego lo escucharán. El caso. Justo al comienzo de la comisión de esta mañana en el Senado, empezaba interrogando al presidente del gobierno la senadora de UPN, la señora María del Mar Caballero. Cuando Eloy Suárez, repito, presidente de la comisión, ha decidido intervenir para reprender a Sánchez por irse por los cerros de Úbeda. La pregunta que le ha hecho la señora Caballero. Señor presidente, ¿puede aclararnos si ha recibido alguna vez algún pago en efectivo en su partido en sobres? ¿Sí o no? La senadora Caballero ha tenido que interrumpir al presidente hasta en 3 ocasiones para insistir en la pregunta formulada. Obviamente, porque la respuesta de Sánchez no se ajustaba a lo preguntado. Y tras la tercera vez ha ocurrido esto. Les cuesta entender, después de haber utilizado dinero negro, la diferencia entre el dinero negro y la utilización de dinero en efectivo que provenga de fuentes regulares. Efectivamente, es que yo no digo negro, te estoy diciendo en efectivo. Y por tanto, yo tengo en la cartera hoy dinero en efectivo. Bueno, y me alegro porque además me consta que esta institución ha utilizado también la liquidación de gastos en efectivo. Es verdad que han acabado con esa costumbre, curiosamente, unos días antes de que yo compareciera. Bueno, tengo que entender que me está contestando que sí. Señora Caballero, un momento. No. Señor Sánchez, yo creo que la pregunta es muy concreta, la del señor Caballero. Usted, entiendo que quiera extender el tiempo lo que quiera entender oportuno, pero también lo que le digo es que si usted abusa, como empiezo a ver que está abusando, me veré en la necesidad de extender el tiempo. Esta voz que acaban de escuchar, hablando de extender el tiempo, les repito, es del presidente de la comisión, el político aragonés Suárez. Pues miren, el presidente Sánchez se ha puesto chulo. Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo. Y en segundo lugar... Señor Sánchez, no va a discutir conmigo. El protagonista hoy es usted. Mi obligación es aquí intentar que se sustancie esta comisión. Así que la que pregunta es la compareciente y demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender, pero bueno. Les aseguro que esto ha pasado a escasos minutos al comenzar la comisión. En fin, un buen ejemplo de la tónica que se ha llevado. En fin, dejemos Madrid, vamos a volver a Aragón, donde obviamente pues el run de la comisión de investigación del presidente Sánchez ha tenido su eco, ¿no? Vamos a escuchar al presidente del gobierno de Aragón, al señor Jorge Azcón. Sabemos que los socialistas colocaban a prostitutas en empresas públicas para que les pagaran con el dinero de todos los españoles sus juergas privadas. Y ustedes además, como pasó en el Parador de Teruel, lo que han intentado es taparlo. No se indignen tanto, hombre. No se indignen tanto. Hoy espero que nos enteremos qué ocurre con la prostitución que hay alrededor del presidente del gobierno. Hoy espero que nos enteremos cuándo el presidente del gobierno se enteró que el padre de su mujer se
dedicaba profesionalmente a regir saunas gays y puticlubs en Madrid. Bueno, volvamos a lo que nos ocupa, que es la política aragonesa, la actualidad aragonesa. Como les decía al comienzo, sesión plenaria en las Cortes de Aragón con la banda sonora de los presupuestos y el eco del adelanto electoral. Comenzaba la sesión plenaria con la intervención del presidente aragonés Jorge Azcón a petición del Partido Socialista, pero con las declaraciones previas del portavoz del PSOE, Fernando Sabes. Usted, en ese regate corto que intenta jugar siempre con la ultraderecha y con el resto de grupos políticos, lo único que está valorando es cuándo quiere convocar elecciones. Buscar la excusa para ello. Hágalo. De verdad, señor Azcón, hágalo. No hay ningún problema. Pero lo que no puede hacer es estar jugando con las necesidades y estar jugando con los aragoneses. Porque, mire, decía que no traía un techo de gasto porque no había un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Unos días atrás dice que igual lo trae porque ahora ya lo puede hacer, cuando hay comunidades autónomas que lo han llevado y que han presentado presupuestos. ¿Son más listos ellos y más tontos nosotros? Miren, sí que le voy a dar la razón al señor Sabes en esta última cuestión, ¿no? Me parece llamativa. El presidente Azcón decía que teníamos que esperar, condición sine qua non, a que la ministra de Hacienda, la ministra Montero, convocase el Consejo de Política Fiscal para conocer el techo de gasto de las comunidades autónomas, para entonces poder conocer el techo de gasto de Aragón y presentar entonces, valga la redundancia, el techo de gasto y después los presupuestos. Pero a comienzos de semana el señor Azcón nos decía que no vamos a esperar finalmente al Ministerio de Hacienda, entonces resulta que no era tan imprescindible. Seguimos con el señor Sabes. Si es verdad que quiere seguir gobernando, señor Azcón, lo tiene fácil. Empieza a trabajar un plan C, porque el A fracasó, el B, que era con Vox, el B fracasó, porque sabe que lleva 2 años sin presupuestos, y el tercero veremos cuál es. Pero los aragoneses están muy interesados en saber qué le va a proponer en este plan C en su legislatura, señor Azcón. Porque, miren, sus compromisos de investidura están en la basura. Los puede repasar todos, absolutamente todos. Sus inversiones y promesas están llenas de humo, porque inversiones reales no hay en Aragón. Ojalá que lleguen, pero no hay inversiones en Aragón reales. No son reales, ¿no? Desde luego que no, sobre todo si el Gobierno de España no nos da en la planificación a 2030 los nudos y la estructura energética necesaria para que lleguen a materializarse esas inversiones. Entonces, estoy de acuerdo con el señor Sabes, no serán reales las inversiones milmillonarias, pero no por culpa de Azcón, será por culpa del Gobierno central. Y eso de que los compromisos de legislatura del PP no se han dado, bueno, dejen que lo ponga en duda. Sí que es cierto, le doy de nuevo la razón al señor Sabes, aunque parezca mentira, que los aragoneses queremos saber cuál es el plan C de Azcón. El plan A fue gobernar en coalición con Vox. Vox se salió del Ejecutivo con el argumento de no ser partícipe del reparto de menas y de la inmigración ilegal. El plan B era gobernar en minoría, pero alcanzando mayoría con Vox en políticas concretas o en los presupuestos. Vox ha dicho que no va a negociar los presupuestos, por tanto, podemos entender que el plan B también fracasa o está en proceso de fracasar. ¿Cuál es el plan C? Buena pregunta. Vamos a escuchar qué ha dicho el presidente Azcón en materia de inversiones milmillonarias, esas que no son reales, dice Sabes. Estamos anunciando inversiones que se empiezan a convertir en realidad de forma inminente. Hoy hemos visto en distintos medios de comunicación cuándo se va a iniciar una de esas inversiones más importantes, como es la gigafactoría. En estos 2 años hemos hablado de 58.000 millones de euros de inversión en nuestra comunidad. Una cifra que hay que explicar en el impacto que va a tener. Hemos hablado de 58.000 millones, pero la verdad es que conocemos proyectos que pueden llegar a superar los 70.000 millones de euros de inversión en nuestra comunidad. Proyectos que son históricos. ¡Guau! Se dice pronto, 70.000 millones y vamos por 58.000. Todavía quedan muchos anuncios, entendemos, para la legislatura. El presidente Azcón le ha afeado que las inversiones del PSOE, del expresidente Javier Lambán, le ha afeado obviamente al PSOE, fueron las que no se concretaron en nada. Azcón también ha comparado, ¿no?, lo que él ha llamado la mejor política de vivienda en contraste con la desastrosa del PSOE de la legislatura pasada y en esa comparación, pues la mejor gestión de los servicios públicos del PSOE, etc. Le preguntaba el señor Sabes que cuál es el plan del PP, pero claro, también debemos preguntarnos cuál es el plan del PSOE. El presidente le espetaba esto al señor Sabes. Hoy hay un gobierno de España que solamente busca los agravios y que busca comunidades autónomas de primera y de segunda. A mí me preocupa extraordinariamente que a quien ya tiene muchos cargos y no los ejerza, le ofrezcan todavía otro cargo más, que es quien va a tener que defender la desigualdad, quien va a tener que defender las distintas políticas que se hacen en las distintas comunidades autónomas y que perjudican a la comunidad autónoma de Aragón.
Le doy la razón al presidente. ¿Qué hace el PSOE preguntándole al PP por el plan del PP, ¿no?, para Aragón, cuando la única alternativa a Azcón en unas futuras elecciones sería Pilar Alegría, la portavoz de las desigualdades, ¿no? Y es verdad, como hemos visto, que País Vasco y Cataluña, es decir, las comunidades autónomas con los partidos políticos que favorecen en el gobierno central que Sánchez siga en el poder, pues hemos visto cómo se llevan lo mejor en financiación, en dependencia, en energía. Y Pilar Alegría tiene una difícil misión, ya sea en un adelanto electoral o en las elecciones en 2027. ¿Cómo explicará la señora Alegría que Aragón es de segunda? Solo el tiempo lo dirá. Volvamos al plan C. Por ahora, el PP no quiere hablar del plan C, que vendría con unas elecciones anticipadas. Como dice el presidente, esa es la última opción. El PP sigue confiando, al menos de cara a la galería, en el plan B, en que Vox apoye sus presupuestos, y le extiende el siguiente mensaje a Vox. Vox tiene que decidir si está dispuesto a respaldar a un gobierno que quiere mejorar la vida de los aragoneses, o la realidad es que Vox se une al Partido Socialista y bloquea Aragón. Esta es la realidad. No es una estrategia electoral, señor Nolasco. Es una realidad. Hoy Aragón tiene un riesgo de bloqueo político. Y el riesgo de bloqueo político que tiene Aragón tiene que ver con la pinza que el Partido Socialista y que Vox pueden ejercer en una comunidad autónoma como Aragón. Mire, señor Nolasco, usted viene a decir que lo que es lo mismo es el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y sabe cuál es la realidad? ¿Está usted dispuesto a apoyar a Pilar Alegría para que sea la próxima presidenta del Gobierno? No hemos escuchado al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, la réplica, porque esta respuesta del presidente Azcón era una respuesta a una intervención de Nolasco, en que Nolasco explicaba distintos matices por los que cree que el PP y el PSOE son lo mismo. Entonces, pues ha respondido Azcón y ya no tenía turno de réplica el señor Nolasco. La sesión plenaria ha avanzado a otros temas. No obstante, ya les anticipo que en el baturrillo político de mañana tendremos en directo al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, al señor Nolasco, y le preguntaremos de forma directa por todas estas cuestiones. Creo que es hora de ir sacando conclusiones. Vamos a ver. El Gobierno de Aragón va a presentar unos presupuestos. Presumiblemente, por el tiempo de tramitación de 2 meses, tendremos que esperar hasta enero de 2026 para esa presentación. El caso. ¿Qué opciones existen? Vamos a jugar a predecir el futuro con cierta retórica. El PP presentará presupuestos. Primer escenario, Vox echa marcha atrás y acepta negociar. Poco probable. Segundo escenario, el PSOE de Alegría propone una abstención. Menos probable todavía. Siguiente escenario, el PP presenta presupuestos. Fracasan. ¿Qué hará entonces el PP? ¿Elecciones anticipadas? Tampoco es el escenario más favorable para el PP. Miren, las encuestas dicen que tanto PP como Vox van a crecer, pero parece que en ningún caso Azcón fuese a obtener la mayoría absoluta. Solo hay un escenario favorable al PP en un hipotético adelanto electoral. Por un lado, que la señora Alegría debería dejar sus funciones de ministra y portavoz, suponemos que los dejaría, lo cual favorecería los planes del PP a nivel nacional, pero no me refiero a eso. El único escenario favorable para el PP en un adelanto electoral sería que con Aragón Teruel existe y o con el PAR llegasen a una mayoría. Les explico por qué. Ahora mismo tenemos prorrogados los presupuestos de 2024. Vox todavía estaba en el gobierno, así que de alguna forma son también unos presupuestos de Vox, así que de prorrogarlos por tercer año consecutivo, a Vox le parecería bien. Piensen lo que puede pasar si Azcón gana las elecciones anticipadas, pero sigue necesitando a Vox y Vox decide no apoyar la investidura. Entraríamos en un bucle peligroso para Aragón. Quizás el PP insiste en que Vox recapacite porque no le vendría nada bien un adelanto electoral en este sentido. Por otro lado, para los intereses nacionales del PP, tampoco les beneficiaría tener a un presidente de una comunidad autónoma sin presupuestos y sin adelantar elecciones, porque lo que le van a exigir a Sánchez con el argumento de que Sánchez no tiene presupuestos es que Sánchez dimita y convoque elecciones. En estas estamos. Y miren, voy a terminar con una conclusión interesante, inédita y en exclusiva de un personaje político, de un político que lleva 2 años sin hacer declaraciones a este respecto. Hablamos del expresidente de las Cortes de Aragón, de la legislatura de Lambán, el señor Javier Sada, y he tenido la oportunidad de entrevistarlo para Es la Mañana de Aragón, el programa que precede al baturrillo político, y pues saliéndome un poco del guión me permitió el lujo de preguntarle por el expresidente Javier Lambán, pero también por esta crispación que estamos viviendo en el Senado, en las Cortes y también en tantos y tantos otros hemiciclos. Escuchen, Javier Sada. Siempre digo una cuestión. El Aragón que conocemos ahora y que vamos a conocer en las próximas décadas es gracias a los cimientos que él
puso. Y desde luego, con respecto a la segunda pregunta, sí que me da pena la crispación. Yo he vivido una época que se hacía oposición dura, pero se mantenían unas formas y siempre se tenía abierto la posibilidad de acuerdos, ¿no? Yo tengo que decir, y lo digo con orgullo, que mi mejor despedida o mi mayor despedida, quien me hizo la mejor despedida, fue justamente el grupo del Partido Popular, ¿no? El último día que estaba yo de presidente de las Cortes. Hoy es difícil pensar estas cuestiones y yo creo que los ciudadanos, desde luego, demandan que la posibilidad de acuerdos exista, ¿no? Si me plantea una cuestión, hay que hablar permanentemente en todos los grupos porque tienes que tener el respeto hacia el otro grupo que representa a unos ciudadanos tan respetables como los que representas tú. Por lo tanto, a pesar de las diferencias, hay que hablar. Y hablando, se pueden llegar a acuerdos o no se pueden llegar a acuerdos. Pero si no se habla, que es el problema que puede empezar y que empieza a haber ahora, desde luego es casi imposible llegar a acuerdos y eso desde luego va en detrimento de los servicios a los ciudadanos. Bueno, pues ahí está la palabra del expresidente de las Cortes de Aragón, el señor Sada. Desde luego quedan para pensar. Les he hablado del primer punto del día en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón. Había otros, pero entenderán que menos, vamos a decir, que un poco menos relevantes que estos que nos ocupaban. También ha hablado Mar Vaquero, la vicepresidenta y consejera de Economía y Justicia, a objeto de informar sobre la posición del Gobierno de Aragón en relación a la amenaza del Gobierno de España de incrementar las cotizaciones a los autónomos. Y después es curioso cómo el PSOE ha pedido que se hable y se debata y se vote sobre distintos temas. Algunos, bueno, útiles y otros que no tan útiles. Se lo voy a dejar a su entender. Bueno, me recrearé un poquito en uno. Miren, el PSOE ha pedido que se hable de la publicidad en el tranvía de Zaragoza. Medidas para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. El rechazo a los trasvases del Ebro. ¡Qué pesados sois! En fin, también una nueva zona de salud para la zona sur. O sea, ustedes me comparan la zona de salud para la zona sur o la publicidad en el tranvía con el trasvase del Ebro, que si se habla es porque el PSOE quiere, nadie más está hablando del trasvase del Ebro, pues ustedes me dirán si hablamos de temas útiles o no y del tiempo que emplean nuestros representantes públicos en tonterías o en cosas útiles. Y después esta se la dejo a su entender, también el PSOE ha propuesto hablar sobre la condena del franquismo en el 50 aniversario de la muerte del dictador. Pues aquí que sepan que en esta casa condenamos condenamos el franquismo en el 50 aniversario, en el 25 o en el 100. Después, otros asuntos. A petición del PAR se ha hablado de la creciente inseguridad en Aragón, así que su líder, Alberto Izquierdo, ha vuelto a la carga con su propuesta de tener una policía foral, algo que propone por la falta de guardia civil. A petición de Vox también se va a hablar del coste de la inmigración ilegal masiva y de la bajada de impuestos en materia de vivienda. En última instancia, a petición del PP, también se va a hablar del Cercanías Huesca-Zaragoza. Bueno, les he contado un poquito lo que ha ocurrido en el Senado, en ese rifirrafe entre el político aragonés, el señor Suárez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha pasado en las Cortes de Aragón entre el Fernando Sabés y el presidente aragonés, Jorge Azcón. Vamos a ver qué más nos ha dejado la actualidad aragonesa a través de los periódicos de los principales diarios digitales de la comunidad. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Lucía González. Buenos días, Juan. ¿Qué nos trae la actualidad de hoy? El Español de Aragón lleva en portada el problema que azota a Zaragoza, el sinhogarismo. El albergue se prepara para una situación mucho más complicada que otros años por el aumento de gente sin hogar. Ayer escuchábamos a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, a Lola Ranera, echarle en cara el problema del sinhogarismo en Zaragoza, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza no ha hecho pocas inversiones en solucionar este problema, 5 millones de euros para ampliar el albergue. El Ayuntamiento de Zaragoza atiende a más de 500 personas sin hogar al día para que tengan algo que llevarse a la boca. En fin, espero que el Partido Socialista de Lola Ranera deje de usar el sinhogarismo como arma política. Por otro lado, el Heraldo de Aragón abre con el foco puesto en Madrid, Juan. Pedro Sánchez, sobre los supuestos hechos del parador de Teruel, declara: no me consta. Presidente, deje que lo ponga en duda.
Nada que ver con el titular con el que abre El Periódico de Aragón: radiografía del aparcamiento en Zaragoza, 3.700 plazas nuevas y cambios a la vista. Y por último, Aragón Digital: Azcom admite riesgo de bloqueo político en Aragón por una pinza Vox-PSOE. De lo que veníamos hablando. Mañana le preguntaremos al señor Nolasco en directo aquí en el Baturrillo Político, al portavoz de Vox, sobre esa pinza Vox-PSOE. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. El dispositivo especial en el cementerio de Torrero con motivo de Todos los Santos se amplía durante este fin de semana. Se abrirán hasta 7 accesos peatonales y 2 para vehículos privados. El horario de apertura general será de 6:30 a 23 horas. El sábado 1 de noviembre, además de la C1 que sale desde la Plaza de las Canteras, se reforzarán las líneas 33, 34 y 39. Además, prestarán servicio 3 líneas lanzadera desde distintos puntos de la ciudad: la Puerta del Carmen, el Parque de Atracciones y las inmediaciones de la Plaza San Miguel. En este último caso, debido a las obras, la línea denominada CE saldrá de la confluencia entre las calles Asalto y Miguel Servet. El albergue municipal de Zaragoza hace un llamamiento para recibir donaciones de ropa, especialmente de invierno y para hombres. Prendas como abrigos, jerseys, chaquetas o bufandas pueden entregarse de lunes a domingo de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 20 horas. La entrada se realiza provisionalmente por la calle de las Arcadas. Ayuntamiento de Zaragoza. Y vamos con deportes, vamos a repasar cómo han quedado, qué han hecho los equipos aragoneses en la Copa Eliminatoria de la Copa del Rey que se ha jugado esta semana. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. El Real Zaragoza cumple el trámite, podemos titular: Mutilvera 1, Real Zaragoza 3. El Real Zaragoza le gana 1-3 a un equipo 2 categorías inferior. Recordemos que el Real Zaragoza está en segunda y que el Mutilvera está en segunda ref. Hizo lo que tú decías, tenía que ganar, ganó porque es superior en un partido muy poco vistoso, de poco fútbol, pero bueno, lo importante es que el Zaragoza ganara, se cargara un poco de ilusión y de ganas para afrontar con garantías el próximo partido en la Romareda el domingo frente al Deportivo de La Coruña. Yo destacaría 2 cosas: una, el debut de Ale Gómez y de también que jugó muchos minutos para la China, 2 centrales jóvenes de la cantera que andan muy bien. Y además también a Badar, que hizo un buen partido y fue el mejor jugador del equipo ayer en ese partido contra el equipo navarro. Decías, Andrés, ilusión. Yo, perdón que te lleve la contraria, pero yo ilusión ninguna. O sea, quizás alivio porque, dada la dinámica que lleva el Real Zaragoza, que la audiencia no necesitará que se lo recordemos, pero que solo ha ganado un partido en toda la liga, que vamos últimos, es que la catástrofe, en caso de ayer derrota contra un segunda ref, de cara al próximo partido este domingo contra el Deportivo de La Coruña, hubiese sido catastrófico. Por eso me quedo con tu palabra, alivio, porque en definitiva el Zaragoza tenía que ganar y de alguna forma romper una dinámica de muchas jornadas sin conseguir la victoria. Es verdad que era un equipo inferior, que el Zaragoza tenía que ganar sí así porque era su obligación, pero por lo menos el equipo ganó y eso, yo sí no sé si ilusión, pero por lo menos que se afronte el partido contra el Deportivo de una forma diferente y pensando que el Zaragoza va a ganar por vez su segundo partido en la temporada, que sería el primero en el Estadio Modular. Hablaremos mañana de esa previa Zaragoza Deportivo. De momento van las noticias porque se confirman las bajas de Tachi y Radovanovic por lesión, por lo tanto el partido frente al Deportivo se va a afrontar con numerosas bajas en defensa. Estará también en la próxima ronda de la Copa del Rey la Sociedad Deportiva Huesca, que cumplió su trámite al ganarle 3-0 a otro equipo aragonés, el Utebo, un partido que presenciaste en directo, Andrés. Sí, además ganó bien. La verdad es que en la primera parte compitió muy bien el Utebo. El Huesca prácticamente marcó gol en su última oportunidad y el partido se acabó cuando la Sociedad Deportiva Huesca, al inicio de la segunda parte, ponía el 0-2 en el marcador. Como digo, viene el equipo del Utebo, el equipo de Juan Carlos Ventral en la primera parte, pero luego a partir del 0-2 desapareció y el Huesca, con jugadores poco habituales, consiguió una merecida victoria y su entrenador logró también dar minutos a jugadores que están entrando
menos en sus planes en la Liga. Había más equipos aragoneses en esta fase eliminatoria de la Copa del Rey. 2 se enfrentaban entre ellos, el Club Deportivo Ebro y el Tarazona. El Ebro le venció al Tarazona en penaltis y el Club Deportivo Teruel, ¿qué hizo? Perdió con el Sant Andreu 2-1 en un partido que se dirimió en la prórroga. Digo esto porque el Teruel encajó en la primera parte. En el minuto 90 el Teruel empató a 1, pero después en la recta final de la prórroga el equipo catalán consiguió la victoria ante un Teruel que yo no creo que hiciera un mal partido, pero que fue un partido muy igualado y que al final se definió en esa jugada, en una jugada que permitió al Sant Andreu conseguir el segundo gol y imponerse en la eliminatoria. ¿Qué nos puedes contar del Ebro Tarazona? Del Ebro Tarazona, simplemente que el Ebro hizo un partido muy serio, el Tarazona se adelantó en el marcador. Yo pensaba que eso iba a ser suficiente, pero no, el Ebro reaccionó muy bien en la segunda parte y después la tanda se fue a los penaltis, en la eliminatoria se fue a los penaltis, una lotería y un Ebro que no venía en buena dinámica en la Liga, pero que había ganado el último partido de su competición, pues reaccionó bien, como digo, entre un equipo de superior categoría y al final se hizo con la victoria en la lotería de los penaltis. Que tenga cuidado el Real Zaragoza, que hay 2 equipos en la próxima ronda de la Copa del Rey. Recordemos que el Club Deportivo Ebro tiene su lugar de encuentro en el barrio de La Almozara. Andrés Ramírez, gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego. Antes de acabar, nos falta conocer la previsión meteorológica. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, a la EMET. Noelia García, buenas tardes. Buenas tardes. Tanto esta tarde como mañana viernes en Aragón predominará el sol y el cielo poco nuboso o despejado. Mañana, eso sí, por la mañana se esperan algunas nubes bajas, además de brumas y nieblas en la depresión del Ebro. Hoy suben las temperaturas en zonas de montaña y se mantienen similares en el resto. Máximas de 22 grados en Zaragoza, 21 en Teruel y 19 grados en Huesca y en Albarracín. Mañana soplará viento flojo a moderado de componente sur. Las temperaturas máximas marcarán 23 grados en Zaragoza, 20 en Huesca y en Teruel y 17 en Albarracín. Las temperaturas nocturnas suben, 11 grados en Zaragoza y 7 en Teruel. Es una información de AEMET. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Voy a hacer algo que no habitúo a hacer, que es anticiparles los invitados que vamos a tener en los próximos programas en este El Baturrillo Político de Es Radio Aragón, para que si se pierden alguno de nuestros próximos programas nos busquen en plataformas. Estamos en www.aragonesradio.com, allí tienen el podcast subido. Mañana vamos a tener al portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco. El lunes vamos a tener al portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo. Y el martes vamos a tener al portavoz de Aragón, Teruel existe, al señor Tomás Guitarte. Por mi parte nada más, feliz jueves, hasta mañana.